Hola, iniciamos hoy una exploración centrada en las cardiopatías congénitas, con la mira puesta en los puntos esenciales para el ENARM. Vamos a revisar lo más importante, ¿sí? Desde la definición hasta esas perlas clínicas, todo basado en guías y, bueno, en conocimiento experto. Precisamente. Un tema vital, no solo para el examen, sino para la práctica diaria. Detectar estas condiciones a tiempo es fundamental. Muy bien, pues entremos en materia. Arranquemos con lo básico. ¿Qué es exactamente una cardiopatía congénita? Es una alteración estructural, del corazón o de los grandes vasos, presente desde el nacimiento. Se origina, digamos, durante el desarrollo fetal temprano, y son, de hecho, las malformaciones congénitas más comunes. Afectan a unos 4 a 12 por cada 1000 nacidos vivos, más o menos. Ok, y pensando específicamente en el ENARM, ¿hay algún dato de frecuencia para México que sea crucial recordar? Definitivamente. Y esto sí que suele ser pregunta de examen. Ojo aquí. En México, la más frecuente es la persistencia del conducto arterioso, la PCA. PCA en México. Y a nivel mundial. A nivel mundial, en cambio, es la comunicación interventricular, la CIV. Y un dato importante, para tener perspectiva, es que cerca del 85% de estos pacientes llegan a la edad adulta hoy en día, gracias a los avances. Vaya, es un gran avance. Ahora, hablemos de los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los focos rojos? ¿Qué buscar? Sí, mira, podemos agruparlos. Por un lado, están los maternos. Aquí incluimos edad avanzada, o sea, mayor a 35-40 años. Diabetes pregestacional, fenilcetonuria, algunas infecciones, la rubeola es clásica. Y también la exposición a ciertos fármacos, anticonvulsivantes, AINES como indometacina o ibuprofeno, incluso el busulfán. Entendido. ¿Y qué hay de los antecedentes familiares o condiciones ya del propio paciente? También son clave, claro. Un familiar de primer grado con cardiopatía congénita eleva el riesgo, digamos, de 2 a 7%. Y muy importante, las cromosomopatías. Ahí tenemos síndrome de Down, las trisomías 13 y 18, síndrome de Turner, DiGeorge, Noonan. El riesgo general en cromosomopatías es del 25-30%, que ya es alto. Pero ojo, en Down supera el 50%, y en trisomía 13 y 18 es más del 90%. Es altísimo. Impresionante. Y una perla clínica esencial es la asociación específica entre síndrome y cardiopatía. Por ejemplo, Down se relaciona mucho con canal AB o CIB, Turner con coartación aórtica o válvula aórtica bicúspide, DiGeorge con truncus arterioso o tetralogía de Fallot. Ok, asociaciones clave para el examen. Exacto, y la guía de práctica clínica es muy clara. Todo paciente con uno de estos síndromes necesita sí o sí una valoración cardiológica completa. Entendido. Pasemos ahora a la clasificación y la clínica. ¿Cómo distinguimos los grandes grupos de cardiopatías? La división más práctica, sobre todo al inicio, se basa en la presencia o ausencia de cianosis. Tenemos las acianógenas. Estas generalmente tienen un cortocircuito de izquierda a derecha, como la PCA, la CIB, la CIA. O son lesiones obstructivas, como la coartación aórtica o la estenosis pulmonar. Su clínica inicial puede ser sutil. A veces solo se manifiesta como falla de medro, o sea que el bebé no gana peso y talla adecuadamente. O ya con datos más francos de insuficiencia cardíaca, supongo. Justamente. Pueden presentar taquipnea, sudoración excesiva al comer, hepatomegalia, edema. A veces se ausculta un galope S3 o S4, estertores pulmonares. Ok, esas son las acianógenas, más por sobrecarga de volumen o presión. ¿Y las cianógenas? Exacto. Las cianógenas implican un cortocircuito, pero ahora de derecha a izquierda. Las clásicas son la tetralogía de Fallot, la TOF, y la transposición de grandes vasos, TGV. Aquí la cianosis central es el dato pivote y aparece desde temprano. Una clave diagnóstica, una perla, es que la cianosis no mejora significativamente con oxígeno suplementario. Esto se evalúa con la prueba de hiperoxia. También pueden presentar las famosas crisis de hipoxia, sobre todo en la tetralogía de Fallot. Y si la hipoxemia es crónica, después de los 5 años, pueden desarrollar acropaquias, los dedos en palillo de tambor. Perfecto. Ahora, vayamos a las perlas de algunas cardiopatías específicas, esas que seguro preguntan en el examen. Empecemos con la más frecuente en México, la PCA. Claro, la persistencia del conducto arterioso, PCA, número 1 en México, como dijimos.
muy asociada a prematurez y a rubeola congénita. El soplo es casi patognomónico, continuo, como un ruido de maquinaria o soplo de Gibson. Se escucha mejor bajo la clavícula izquierda. ¿Y el manejo? ¿Alguna perla terapéutica? Sí, la perla es doble. En prematuros intentamos cerrarlo farmacológicamente con indometacina o ibuprofeno, pero si el conducto es vital para la supervivencia del paciente, por ejemplo en algunas cardiopatías cianóticas complejas, que son ductus dependientes, entonces hacemos lo contrario. Lo mantenemos abierto con prostaglandina E1, la PGE1. Interesante dualidad. Siguiendo con las acianógenas de Shunt, ¿qué destacamos de la comunicación interauricular, la CIA? La más común es la tipo ostium secundum. El soplo típico es mesosistólico, eyectivo en el foco pulmonar, pero el hallazgo auscultatorio clásico, el más específico, es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, el S2. ¿Cómo es ese desdoblamiento? Es fijo y amplio, o sea, no varía con las fases de la respiración, como sí lo hace el desdoblamiento fisiológico. Eso es muy característico. Y en el electrocardiograma, es común encontrar un patrón de bloqueo incompleto o completo de rama derecha. Bien. ¿Y la comunicación interventricular, CIV? La número 1 mundial. La CIV. Esta generalmente da un soplo pansistólico que ocupa toda la sístole. Suele ser rudo y se escucha mejor en el borde esternal izquierdo bajo. Y aquí viene una perla muy interesante, a veces contraintuitiva. La intensidad del soplo es inversamente proporcional al tamaño del defecto. ¿Cómo es eso? Pues sí, un defecto pequeño genera un gradiente de presión muy alto entre los ventrículos, y eso produce un soplo muy intenso, muy vibrante. En cambio, un defecto grande, si las presiones casi se igualan, puede tener un soplo más suave, o incluso ser inaudible. Ah, mira, eso es clave. Bueno, pasemos a las obstructivas. La coartación aórtica, COA. La COA, clásicamente asociada al síndrome de Turner, aunque no exclusiva. El signo diagnóstico fundamental es la diferencia de pulsos y de presión arterial entre los miembros superiores y los inferiores. Buscamos una diferencia de presión mayor a 20 milímetros de mercurio. Los pulsos femorales estarán débiles o incluso ausentes comparados con los radiales o braquiales. ¿Y en la radiografía? Radiográficamente, sobre todo en niños mayores o adultos, se puede ver el signo del 3 invertido en el contorno de la aorta descendente, por la estenosis y la dilatación postestenótica, y también las muescas costales, el signo de Rosler, por la circulación colateral a través de las arterias intercostales. Muy visual. Ahora sí, entremos a las cianógenas, la famosa tetralogía de Fallot, TOF. La TOF es la cardiopatía cianógena más común después del primer año de vida. Recordemos los 4 componentes. Comunicación interventricular, CIV, estenosis pulmonar, que es la que realmente dicta la severidad clínica, cabalgamiento de la aorta sobre el defecto septal y la hipertrofia del ventrículo derecho HVD como consecuencia. Y clínicamente, las crisis hipóxicas son lo más llamativo, ¿no? Exacto. Las TED spells o crisis de hipoxia son episodios de cianosis intensa, irritabilidad, disnea. El manejo agudo de una crisis es una perla en ARM fundamental. Colocar al niño en posición genupectoral, rodillas al pecho, administrar oxígeno, morfina para sedar y disminuir la demanda. Y a veces se usa propranolol para relajar el infundíbulo pulmonar. Posición genupectoral o 2 morfina propranolol. Anotado. ¿Y la radiografía? La imagen clásica en la RX de tórax es el corazón en forma de bota o zapato sueco, por la punta levantada debido a la hipertrofia ventricular derecha y la concavidad en el lugar de la arteria pulmonar principal. Perfecto. ¿Y la otra cianógena importante? La transposición de grandes vasos, TGV. ¿La más frecuente al nacer? Así es, la TGV. Aquí el problema es anatómico. La aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo. Esto crea 2 circulaciones en paralelo, una sistémica desoxigenada y una pulmonar oxigenada que no se mezclan. Es una condición incompatible con la vida si no existe alguna comunicación que permita la mezcla de sangre entre ambos circuitos, como una CIA, una CIV o una PCA. ¿Algún signo radiológico? La RX de tórax puede mostrar la silueta cardíaca en forma de huevo colgado de un hilo, o egg on a string, por la base estrecha del mediastino superior y la cardiomegalia ovoide. ¿Y la perla terapéutica aquí?
La perla vital es mantener permeable el ductus arterioso con infusión continua de prostaglandina E1-PGE1 desde el diagnóstico hasta que se pueda realizar la corrección quirúrgica definitiva, el switch arterial. Y a veces, si la mezcla es insuficiente, se realiza de urgencia una septostomía auricular con balón, el procedimiento de Rashkind, para crear o ampliar una CIA y mejorar la oxigenación. Fundamental la PGE1 y el Rashkind, entonces. Ahora, para el diagnóstico inicial, en general, ¿qué estudios son básicos? Pues todo parte de la sospecha clínica basada en la historia y la exploración física. Buscar soplos, palpar pulsos, observar si hay cianosis, ver el patrón respiratorio, el estado nutricional. Si el paciente está estable, los estudios iniciales básicos son la radiografía de tórax para ver tamaño cardíaco, forma, y evaluar el flujo pulmonar aumentado, disminuido, normal, y electrocardiograma, que nos da información sobre ejes eléctricos, crecimiento de cavidades, arritmias, bloqueos. ¿Y el estándar de oro? El estándar de oro para el diagnóstico definitivo es el ecocardiograma Doppler. Este nos da la anatomía detallada, la función ventricular, mide gradientes, cuantifica los shunts. Es fundamental. Una regla clínica importante, un soplo diastólico siempre se considera patológico y requiere referencia al cardiólogo pediatra. Siempre. Otra perla. ¿Qué hacer si sospechamos endocarditis en un niño con cardiopatía conocida? Buena pregunta. Ante fiebre persistente sin foco claro en un paciente con cardiopatía congénita, hay que tener alta sospecha de endocarditis infecciosa. La conducta inmediata es referirlo a urgencias hospitalarias para valoración y hemocultivos, muy importante, antes de iniciar cualquier antibiótico. No darle antibiótico en el primer nivel. Clarísimo. Y para ir cerrando, un término que siempre aparece y genera dudas. Síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es exactamente? El síndrome de Eisenmenger es, digamos, la etapa final, la complicación más temida de los cortocircuitos izquierda-derecha, como CIB, PCA, CIA grandes, que no se corrigen a tiempo. El hiperflujo pulmonar crónico, mantenido por años, causa daño estructural irreversible en las arteriolas pulmonares. Esto lleva a una hipertensión pulmonar severa, fija. Eventualmente, la presión en la arteria pulmonar supera la presión sistémica. Cuando esto ocurre, el cortocircuito se invierte. La sangre ahora fluye de derecha a izquierda, y es en este momento cuando aparece la cianosis. O sea, el paciente se vuelve cianótico tardíamente. Exacto. Y la perla en ARM aquí es crucial. Una vez que se establece el síndrome de Eisenmenger, la cirugía para cerrar el defecto original, la CIB, la PCA, etc., está contraindicada. Ya no es beneficiosa e incluso puede ser perjudicial. Contraindicación absoluta para la cirugía correctiva. Entendido. Excelente resumen. Entonces, puntos clave para llevarse. Recordar PCA como #1 en México, CIA en el mundo. Las asociaciones clave, Turner con COA, Down con canal ABCA. Los soplos característicos, maquinaria en PCA, desdoblamiento fijo y amplio del S2 en CIA. Y entender bien qué es el Eisenmenger y por qué impide la cirugía. Exacto. Y como una reflexión final, quizá, la importancia de la clínica, la auscultación cuidadosa, la vigilancia del crecimiento pondoestatural en los niños, son herramientas poderosísimas que tenemos en el primer nivel de atención. La detección temprana, incluso de lesiones que parecen pequeñas o leves, es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo, como la hipertensión pulmonar y el propio Eisenmenger. No subestimar un soplo o una falla de medro. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión tan enfocada y útil para el ENARM. A todos los que nos escuchan, mucha suerte en su preparación y en el examen. Si esta información les sirvió, les invitamos a suscribirse, dejarnos un like y, si pueden, compartir este material para que más colegas se beneficien. Hasta la próxima.